¿Quieres aprender cómo fue el origen de la música? Quédate en este episodio. Hola, te doy la bienvenida a un mini episodio de Flor Varela Podcast. En los mini episodios descubriremos algo juntos, aprenderemos sobre algún tema y estaremos más conectados. Soy Flor Varela, la productora de este podcast, fiel promotora de temas como relaciones personales, ley de la atracción, autismo y ecología. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Con este episodio abro el segmento en el podcast llamado Música con Historia. Vamos a aprender mucho acerca de lo que hay detrás de la música, cómo fue que se originó y justamente de eso quiero hablarte hoy. La historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en la música y su orden cronológico en el planeta, ya que en toda cultura conocida hubo alguna forma de manifestación musical. La historia de la música abarca todas las sociedades y épocas, no se limita. La música de una determinada sociedad está estrechamente relacionada con otros aspectos de su cultura, tales como su organización económica, su desarrollo tecnológico, tradiciones, creencias religiosas, etc. En sentido más amplio, la música nace con el ser humano, ya que estaba presente, según estudios, mucho antes de la migración de los primeros grupos que dejaron África hace más de 50.000 años. Es por tanto una manifestación cultural universal. Se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música, y mientras que algunas de sus interpretaciones tradicionales se vinculan mucho a la magia, a lo místico y a la superstición, actualmente se la relaciona con los rituales de apareamiento y con el trabajo colectivo. Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación entre vida y muerte: el movimiento y el sonido. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a crear sonido con objetos rudimentarios como fueron huesos, cañas, troncos, conchas, etc. Hay constancia de que hacia el año 3000 a.C. ya contaban con instrumentos de percusión y cuerda. Los cantos antiguos eran más bien lamentaciones sobre textos poéticos. En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde alrededor del fuego se bailaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Las manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz, con el fin de distinguirlo del habla. Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir sonidos. Estos instrumentos podemos clasificarlos en autófonos, que son aquellos que producen sonidos por medio de la materia con la que están construidos. Por ejemplo, el hueso contra la piedra. También están los instrumentos membranófonos, que es una serie de instrumentos más sencillos de los construidos por el hombre, tales como tambores, que son hechos por una membrana tirante. Los siguientes son los cordófonos, que son aquellos que fueron hechos con cuerda, por ejemplo el arpa. También existieron los aerófonos, que son estos instrumentos que tienen el sonido y ese sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire. Uno de los primeros instrumentos es la flauta, que en un principio fue construida con un hueso y tenía agujeros. La música en Egipto poseía avanzados conocimientos que eran reservados para los sacerdotes, únicamente para ellos. En el Nuevo Imperio utilizaban ya la escala de 7 sonidos. Este pueblo contaba con un instrumento rico y variado. Algunos de los más representativos son el arpa como instrumento de cuerdas y el oboe doble como instrumento de viento. En Mesopotamia, los músicos eran considerados personas de gran prestigio. Acompañaban al monarca no solo en los actos de culto, sino también en las suntuosas ceremonias de palacio y en las guerras. El arpa es uno de los instrumentos más preciados en Mesopotamia.
la expresión musical de Mesopotamia es considerada origen de la cultura musical occidental. En la antigua Grecia, la música se vio influida por todas las civilizaciones que la rodeaban, dada su importante posición estratégica. Los griegos daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música. Los principales instrumentos utilizados en Grecia fueron la lira, la cítara, el aulos y la también llamada flauta de pan, también algunos tipos de tambores y las castañuelas. En el siglo II a.C., Grecia fue conquistada por Roma y al fundirse estas culturas, Roma aportó a la música griega el latín a los cantos gregorianos. Ahora, esta música era muy utilizada en fiestas, pero antes de eso era utilizada más que nada para ritos y alabanzas que contenían salmos. Ahora vayámonos a China. Desde los tiempos más antiguos, en China la música era tenida en su máxima consideración. Todas las dinastías le dedican un apartado esencial. Aún hoy, la música china está impregnada de la tradición secular, legendaria y misteriosa de una de las filosofías más antiguas del mundo. Y fue aquí en donde empezaron a investigar, a descubrir que si usaban instrumentos de cierta manera podían sacar diferente tipo de sonidos. Y fue en 1596 que el príncipe Zhou propone afinar los tubos y es cuando se constituye la escala pentatónica que tiene 5 sonidos. Y ya en la Edad Media, los orígenes de la música medieval se confunden con los últimos desarrollos de la música del periodo tardío romano. La evolución de las formas musicales apegadas al culto se resolvió a finales del siglo VI en el llamado canto gregoriano. La música monódica profana comenzó con las llamadas canciones de goliardos y alcanzó su máxima expresión con la música de los menestreli, juglares, trovadores y troveros. Y ya en el siglo VIII se empieza a conocer la polifonía. En el año 325 después de Cristo se otorgó libertad de culto a los cristianos en Roma y ya con este espíritu de libertad se impulsó a los primeros cristianos a alabar a Dios por medio de cánticos. Para unificar los criterios musicales cristianos se introdujo la melodía oriental. Cabe recordar que la música en Grecia se encuentra más relacionada con Asia que con Europa. Los salmos son cantos litúrgicos contenidos en el Antiguo Testamento dentro del libro de los Salmos. Ellos son de origen hebreo y los himnos son canciones de alabanza de tradición helénica. Todas estas formas de música de origen oriental y basadas en una melodía cantadas solo con la voz humana, sin acompañamiento musical de ningún tipo, las que dieron forma a la música desde entonces y hasta principios del segundo milenio. Hay un documento escrito por Plinio el Joven que con la intención de informar al emperador Trajano acerca de las costumbres de los cristianos encontramos una interesante referencia de su música que dice: los cristianos tenían la costumbre de reunirse en un día específico al alba para alabar a Cristo como si de un Dios se tratase, un canto alterno. Entonces, el canto alterno es aquel que se desarrolla entre dos coros, uno de los cuales canta una estrofa y el otro le responde. En la liturgia católica se le conoce como antifonía y se puede cantar con la participación de dos coros o de un solista y la congregación. Y ahora te voy a hablar de el que en lo personal es uno de mis favoritos y te hablo del canto gregoriano. Es un canto litúrgico de la Iglesia Católica. Es utilizado como expresión y mensaje dentro del culto y asimismo como medio de expresión religiosa. Las características del canto normalmente es que son obras de autor desconocido, son cantadas por hombres, son monódicas, quiere decir que tienen una sola línea melódica, son cantadas a capela, sin ornamentos instrumentales, son obras escritas en latín. El ritmo es libre
y su interpretación es por un grupo reducido de personas. La melodía se mueve en grados conjuntos y los llamados 8 modos gregorianos tienen forma de diálogo oratorio de rezos y por ello son cantos austeros. Estos cantos monódicos pueden clasificarse según el día en el que son interpretadas, el momento de la liturgia y son como muy cuidadas porque pueden ser himnos, salmos, cánticos de alabanza, etc. También existieron otros tipos de canto, tales como el ambrosiano, el canto hispano o mozárabe y el canto galicano. Y pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido y junto conmigo te hayas sumergido en la historia de la música que sin lugar a dudas tiene demasiados matices y tiene demasiadas cosas interesantes. ¿Te gustaría aportar más información a este tema? Búscame como Flor Varela Podcast en Instagram, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Si te ha gustado este episodio, compártelo y descárgalo para que puedas escucharme donde quiera que estés. También puedes dejarme un comentario y estrellas en Apple Podcast. Esto me ayuda mucho para seguir creando contenido de valor para ti. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos el próximo miércoles en otro mini episodio. ¿Te gustaría escuchar un tema en particular? Envíame un mensaje directo a mis redes sociales. Soy Flor Varela, te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.